Hola maestra y compañeros, nosotros somos el equipo 6, yo soy Trejo y les voy a hablar sobre el capítulo 1, Despensar para poder pensar. En los últimos 30 años en el pensamiento crítico occidental han surgido dos problemas muy polémicos en el cuando en el, de los cuales nacen de la imaginación política. Eh, esta imaginación política sostiene una teoría crítica y una política que permite un estado de autonomía. La primera dificultad surge a partir de la idea que se puede formular como que imaginar el fin del capitalismo es igual de difícil como imaginar que el capitalismo no tiene fin. De esta formulación surgen dos vertientes. La primera vertiente es pues los que se centran en ya no enfocarse en imaginar el fin del capitalismo, sino en desarrollar un modus vivendi, como nos plantea el libro, que prácticamente es pues desarrollar un estilo de vida, un modo de vida en el que nos permita vivir junto con el capitalismo y en el que se permita minimizar los costos sociales del consumo capitalista. De acuerdo. En esta vertiente, bueno, para esto tenemos que tener en cuenta que el capitalismo necesita de tres principios, que es el individualismo, el consumismo o la competencia y la tasa de ganancia. Sin estos tres principios, el capitalismo pues no existiría. Esta vertiente además nos plantea una socialdemocracia que no se basa en los derechos humanos, sino que más bien da ayudas económicas a los grupos sociales más vulnerables. Estas ayudas económicas están pues supervisadas, por así decirlo. Además, también habla sobre un estado neodesarrollista, es decir, que se mantiene en constante desarrollo, que articula el nacionalismo económico, mitigando el comercio internacional y las instituciones capitalistas globales mediante la obediencia obligada. Luego viene la segunda vertiente, que pues esta representa, pues sí se imagina el fin del capitalismo, pero tiene una doble dificultad, pues por un lado imagina alternativas postcapitalistas después del colapso del socialismo real y por otro lado imagina alternativas precapitalistas anteriores a la conquista y el colonialismo. Um, Esta dificultad no es igualmente distribuida en el campo político, pues mientras los gobiernos están imaginando el poscapitalismo a partir del capitalismo, los grupos sociales indígenas están imaginando el poscapitalismo a partir del precapitalismo. A pesar de que estas dos dificultades son muy distintas, por así decirlo, o sea, en la vertiente 1 y la vertiente 2, comparten tres aspectos importantes, que es la primera, las dos son realidades políticas, si existen movimientos populares fuertes, es decir, que ambas pueden ser realidades si existen movimientos sociales. Si los movimientos sociales fuertes no existieran, entonces estas solamente se quedarían pues en la imaginación, no serían realidad. La segunda es que amplían la democratización en la misma medida que amplían la distancia entre las experiencias y las expectativas de las clases populares. Esto quiere decir que mientras están ampliando la democratización social, en la misma medida que amplían esta, también están ampliando la distancia que hay entre las expectativas que tiene la sociedad y las experiencias que está teniendo la sociedad. O sea, son muy distintas. Y como tercero, utilizan un espacio de maniobra creado por el capitalismo global sin poder interferir significativamente en este. Esto quiere decir que pues ambas tienen un espacio
en la globalización, en el capitalismo. Sin embargo, no pueden interferir o modificarlo de manera significante. La coexistencia de estas dos vertientes representa de una manera muy clara lo que está viviendo actualmente el continente latinoamericano. La segunda dificultad que presenta se formula a partir de la idea de que es tan difícil imaginar el fin del colonialismo como imaginar que el colonialismo no tiene fin. En esta también se parte de dos vertientes. La primera vertiente dice que el colonialismo ha sido erradicado con las independencias y el anticapitalismo ahora es el término político progresista, es el objetivo político progresista. La primera vertiente además se centra en la lucha de clases y valora el mestizaje como manifestación de las conquistas en Latinoamérica. Y la democracia racial es vista como una realidad. La segunda vertiente dice que el proceso histórico que llevó a las independencias es la misma prueba de que el patrimonialismo y el colonialismo aún se mantienen, y no solamente esto, sino que también su gravedad aumentó, se agravaron. Para esta vertiente, el anticapitalismo como el anticolonialismo deben de lucharse simultáneamente, además de que la dominación de la clase y la dominación étnico-racial se retroalimentan, por lo que la lucha por la igualdad y la lucha por el reconocimiento de que hay una diferencia en diferencias raciales entre etnias también se deben de llevar simultáneamente, se deben de luchar al mismo tiempo. Las dos dificultades de la imaginación política progresiva, la pérdida de sustantivos críticos y la relación fantasmal entre la teoría y la práctica, son los factores que determinan la necesidad de tomar distancia con la relación a la tradición crítica. Voy a hablar sobre la pérdida de los sustantivos críticos. En algún momento la teoría crítica eurocentrista se caracterizaba por tener sus propios sustantivos, tales como la lucha de clases sociales o la dependencia o el comunismo, los cuales la diferenciaban de la teoría convencional y la teoría burguesa. Sin embargo, con el paso del tiempo, la tradición crítica eurocéntrica pasó a caracterizarse por los adjetivos con que calificaban los sustantivos propios de las teorías convencionales. Por ejemplo, si la teoría convencional hablaba de desarrollo, la teoría crítica iba a hablar de desarrollo democrático, alternativo o sostenible. Hay que tener en cuenta que los sustantivos aún establecen el horizonte intelectual y político, que define no solamente lo que es decible, creíble, legítimo o realista, sino que también define lo que es indecible, increíble, ilegítimo o irrealista. Una parte actual del contexto del continente latinoamericano es la capacidad con que los movimientos sociales utilizan los conocimientos hegemónicos. Los conocimientos hegemónicos se entienden como los que ponen la supremacía ante todo, los más importantes, por así decirlo, de un modo contrahegemónico y con fines contrahegemónicos. Estas luchas sociales están ahora orientadas a modificar los viejos conceptos y al mismo tiempo a introducir nuevos conceptos en la teoría crítica eurocentrista. Si la distancia con la relación que se tiene con la teoría crítica eurocentrista no se lleva a cabo, entonces
se corre el riesgo de perder estos nuevos conceptos que están dejando los movimientos sociales. Les voy a hablar sobre la relación fantasmal entre la teoría y la práctica. Esta relación reside en el gran desacuerdo entre lo que está previsto en la teoría crítica y las prácticas más transformadoras en el curso del continente. Con el paso del tiempo, las luchas sociales más avanzadas fueron protagonizadas por grupos sociales no previstos en la historia, como por ejemplo mujeres, campesinos, indígenas, y organizados en formas distintas a las privilegiadas de la teoría eurocentrista, que pues son el sindicato o el partido. Estos se organizaban en formas como de autogobierno o movimientos sociales. El FSM, que es el Foro Social Mundial, dio a conocer la gran brecha que hay entre pues la, la práctica, que son las luchas sociales que hay en Latinoamérica, y la teoría pues la teoría crítica eurocentrista, lo que propone esta teoría. De aquí, el Foro Social Mundial da a conocer pues la ceguera de la teoría y la ceguera de la práctica. Por parte de la teoría se observa en la manera en que los partidos convencionales de la izquierda se han negado a prestar atención al propio Foro Social Mundial, mientras que la ceguera por parte de la práctica pues se muestra por activistas del Foro Social Mundial, quienes muestran su indiferencia y desprecio por la teoría crítica eurocentrista. Los movimientos del continente latinoamericano, más allá de contextos, construyen luchas basándose en conocimientos ancestrales o populares o espirituales incluso, que siempre fueron ajenos a la teoría crítica eurocentrista. Por lo tanto, estamos ante cosmovisiones no occidentales que obligan a un trabajo de traducción intercultural para poder ser entendidas y valoradas. Y aquí voy a citar una parte del libro de citar una cita que viene en el libro, que es de García Linera, que está en la página 19, que dice: esta narrativa modernista y teleológica de la historia, por lo general adoptada de los manuales de economía y filosofía, creará un bloqueo cognitivo y una imposibilidad epistemológica respecto a dos realidades que serán el punto de partida de otro proyecto de emancipación, que con el tiempo se sobrepondrá a la propia ideología marxista, la temática campesina y étnica del país. Que pues bueno, lo que prácticamente dice es que si seguimos con esa teoría, se va a perder la capacidad cognitiva de estas luchas sociales y por lo tanto también sus valores y lo que pues nos pueden dejar, nos pueden aportar. La distancia que el autor del libro, Boaventura, propone es que con la relación de la teoría crítica eurocentrista se haga a un lado y que se tenga como objetivo abrir espacios analíticos para realidades sorprendentes donde pueden brotar emergencias libertadoras. Ahora hablaremos sobre la distancia con relación a la tradición crítica eurocéntrica. Surge de pues esta frase, oración, que dice que tenemos problemas modernos para los cuales no hay soluciones modernas. Con esta distancia no se pretende desechar y echar a la basura pues los conocimientos que ya se tienen de la teoría crítica eurocéntrica, pero sí se pretende estar simultáneamente dentro y fuera de lo que se critica, de tal modo que sea posible la doble sociología transgresiva de las ausencias y de las emergencias. Es decir, que pues sí, estamos dentro de la teoría crítica, pero a la vez estamos
prestando atención a nuestros problemas que la teoría crítica no abarca en Latinoamérica. De aquí, bueno, pues como lo acabo de decir, sociología transgresiva de las ausencias y de las emergencias. Vamos a hablar sobre la sociología de las ausencias. Consiste en una investigación que tiene como objetivo mostrar lo inexistente. Esto no quiere decir que realmente no exista, simplemente que no es primordial, no es relevante y por lo tanto se considera como inexistente, se hace a un lado y se ignora. Para esto pues existen 5 lógicas, las 5 comparten el término de monocultura y bueno, la primera lógica se basa en la monocultura del saber y del rigor del saber moderna y de la alta cultura en criterios únicos de verdad y de calidad estética. Todo lo que aquí no es legítimo o reconocido es declarado inexistente. Y bueno, aquí la inexistencia asume la forma de ignorancia. La segunda lógica es la monocultural del tiempo lineal. Aquí la idea de que el tiempo es lineal y al frente del tiempo están los países centrales del sistema mundial y junto con ellos sus conocimientos primordiales, por así decirlo, determinan pues la inexistencia y esta inexistencia asume la forma de primitivo. La tercera lógica es de la clasificación social y se basa en la monocultura de la naturalización de las diferencias. Esta consiste en la distribución de las poblaciones por categorías que naturalizan jerarquías. Esta dice que quien es inferior es porque es insuperablemente inferior y por lo tanto no puede ser creíble para quien es superior. La cuarta lógica es de la escala dominante. Esta se divide en universal y global. La universal es la escala de entidades o realidades y la global es la escala que privilegia las entidades o realidades que extienden su ámbito por todo el globo. De esta forma se designan entidades o realidades a las contrincantes y las contrincantes se determinan como locales. Por lo tanto, en esta forma, la no existencia es producida por lo particular o local. La quinta lógica productivista se basa en la monocultura de los criterios de productividad capitalista. En esta, la no existencia es producida bajo la forma de lo improductivo. Ahora hablaremos sobre la sociología de las emergencias. Esta es una ampliación de saberes, prácticas y de agentes con los que se identifican las tendencias del futuro. O sea, prácticamente es el estudio para conocer las tendencias del futuro. Ernst Bloch es el que estudia mejor, el que ha estudiado mejor esta sociología. Se le ocupa dos términos, que es el no y el todavía no. El no es la falta de algo y la manera en la que se expresa la voluntad de querer superar esta falta. O sea, no simplemente, el no se queda como vacío. O sea, si falta algo, el no lo que hace es intentar pues llenar ese espacio. Y el todavía no pues es un movimiento que se encuentra dormido, sin embargo está en proceso de manifestarse. O sea, está en proceso de formación y en algún momento se va a manifestar, pero por lo mientras se encuentra dormido. Subjetivamente es una conciencia anticipadora y objetivamente es una capacidad y por otro lado es una posibilidad. Es así como la sociología de emergencias se contrapone a la sociología de ausencias, pues mientras la sociología de emergencias amplía el horizonte del presente, relacionándolo con
alternativas para el futuro, la sociología de ausencias amplía el horizonte del presente uniéndolo con lo real, con lo existente. Eh, tal ampliación enfrenta dos objetivos. Por un lado es conocer las condiciones que representan la posibilidad y la esperanza. Y por otro lado es crear los principios para que estas condiciones sucedan. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Hacia una concepción intercultural de los derechos humanos. Bueno, el texto lo que nos da a entender en la introducción es que después de la Segunda Guerra Mundial los derechos humanos constituyeron una parte y una parcela muy importante de la política en la Guerra Fría, y así lo consideran de izquierda. Por consiguiente, el objetivo analítico consiste en concretar condiciones bajo las cuales los derechos humanos puedan ponerse al servicio de una política progresista emancipadora. También nos dice que hay que identificar tres tipos de tensiones. La primera sucede entre la regulación social y la emancipación social. Esta tensión se basa en la discrepancia entre las experiencias sociales y las expectativas sociales, o sea, el futuro que va a haber, entre la vida social y la personal en cursos de justicia. También nos hablan del neoliberalismo. Comienza a imponerse globalmente como la nueva versión del capitalismo laissez-faire. Se invirtió la relación entre las expectativas y las experiencias en grupos cada vez más grandes. La segunda tensión dialéctica se produce entre el Estado y la sociedad civil. Como dice, notó perspicazmente en el siglo XIX, más o menos por 1948. El Estado moderno, aunque inicialmente fuera Estado minimalista, es potencialmente un Estado maximalista en la medida de la sociedad civil como en otros estados. Los derechos humanos se encuentran en el núcleo de las tensiones. Mientras la primera generación de derechos humanos se diseñó como una lucha de la sociedad contra el Estado, el único violador de los derechos humanos, la segunda y tercera generación de derechos humanos recurre al Estado como garante de los derechos humanos. Como resultado de este proceso histórico, se percibe al Estado como la solución de los problemas que conforman la sociedad. Finalmente, la tercera tensión se produce entre el Estado nacional y lo que designamos la globalización. El modelo político de la modernidad occidental del Estado nacionalista soberanos, que consiste en un sistema internacional de estados sobre iguales del sistema las dificultades de una reconstrucción intercultural de los derechos humanos. Este es un nuevo tema aparte. La hermenéutica, que es la técnica sobre la escritura, ya ofrece un amplio campo de posibilidades para los debates en curso de las diferentes regiones culturales del sistema del mundo, acerca de temas generales como el universalismo, el relativismo, los marcos culturales, la transformación social y el tradicionalismo y la renovación cultural. El dilema es el siguiente. Como en el pasado la cultura dominante logró que algunas de las aspiraciones de la dignidad humana de la cultura subordinada se volvieran impronunciables, es posible pronunciar ahora ese diálogo intercultural sin que ellos justificar e incluso reforzar su
impronunciabilidad. Nos da a entender que estas fases que están pasando son cambios en la cultura y hace ver como si los derechos humanos fueran parte de la cultura, que no fueran pues derechos. Nos hacen entender que en realidad solo las personas que estén con cultura sabrán usar sus derechos. Las condiciones para una reconstrucción intercultural de los derechos humanos. Las condiciones para un multiculturalismo progresista varía ampliamente a través del tiempo y el espacio, y ante todo es específicamente las culturas implicadas en la relación para poder entre ellas. Una decisión unilateral de acabar con el diálogo intercultural es diferente cuando la decisión es tomada por una cultura dominante que cuando la toma la cultura que fue dominada. Hola compañeros, hoy les expondré sobre la reconstrucción intercultural de los derechos humanos. Pues los derechos pueden concebirse como una modalidad de localismo globalizado o cosmopolita, es decir, como una globalización desde arriba como desde abajo. Su objetivo es especificar las circunstancias bajo las que los derechos humanos se pueden concebir como una modalidad de globalización del segundo tiempo. En este capítulo, él se refiere a las circunstancias culturales. Los derechos humanos sean concebidos como derechos humanos universales, tenderán a funcionar como localicismos globalizados, una forma de globalización desde arriba, para poder funcionar como una forma de globalización cosmopolita, contrahegemónica. Los derechos humanos deben ser reconstruccionalizados como multiculturales, concebidos como en estado y universales. Los derechos humanos siempre serán un instrumento de lo que Samuel Huntington llama el choque de civilizaciones. Sabemos que, por supuesto, que los derechos humanos son universales, no son universales. Conceptualmente se identifican 4 regímenes internacionales de derechos humanos en el mundo actual: el régimen europeo, el interamericano, el africano y el asiático. La primera trata de los orígenes históricos y culturales de los derechos humanos, la segunda de sus exigencias en un determinado tiempo de la historia. Uno de los debates más acalorados de los derechos humanos, es si los derechos humanos son controversiales o son universales, si son universalmente válidos o no. Aunque esos dos considerablemente están estrechamente relacionados, son completamente autónomos. Son los derechos humanos universales invariante cultural o global, es decir, parte de una cultura global. El único hecho transcultural es que todas las culturas son interrelativas. La interrelatividad cultural significa diversidad e incompletud significa que todas las culturas tienden a definir como universales los derechos que consideran fundamentales. Y ya. Desde la igualdad o diferencia a la igualdad y diferencia. Y bueno, es que en el libro nos mencionan que es probable que todas las culturas clasifiquen a las personas y grupos en dos conceptos que digamos se pelean entre sí, ¿no? Estas son igualdad y diferencia justamente. Y bueno, ay, aguántame. En la parte de la igualdad tenemos intercambios desiguales entre iguales, y en la diferencia el reconocimiento desigual de la diferencia.
Aquí podemos poner de ejemplo, bueno, el libro nos trae de ejemplo la explotación de la parte capitalista sobre los trabajadores, y en la diferencia nos pone el ejemplo el racismo y el sexismo. También, bueno, nos habla en el libro que en vez de verlo de esta forma, o sea, deberíamos tomarlo como que tenemos derecho a ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza, y también tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad pone en peligro la identidad culturales postimperiales. Tenemos que se necesita una nueva arquitectura de derechos humanos basada en un nuevo fundamento. Bueno, también con una nueva justificación. Y esto, bueno, aquí nos menciona que sería una genealogía, ya que busca la transcripción oculta de los orígenes, tanto de las inclusiones como también de las exclusiones. Y bueno, también es una geología, ya que se interesa por las capas de la sedimentación. Los hiatos y las fallas, ¿no?, que causan, aquí nos los ponen, bueno, siguiendo como esta analogía, terremotos sociales y personales, y que también lo podemos ver como una arqueología, ya que se interesa por conocer lo que en su día fue legítimo, adecuado y justo. En el siglo XIX en adelante tenemos la modernidad, que es universal, desde un punto de vista justamente universal, y antes de este siglo se veía la modernidad como universal, pero desde un punto de vista occidental. Ahora, bueno, los surderechos o derechos originales fueron como destruidos, por así decirlo, por los colonialistas occidentales y la modernidad capitalista, para después sobre ello hacer sus bases. Bueno, aquí nos los pone como, me gusta mucho como lo dice, que dice la monumental catedral de los derechos humanos fundamentales, ¿no? Entonces destruye estos, por así decirlo, para construir sobre los mismos, pues sus derechos, ¿no? O sea, viéndolo desde justamente los colonialistas occidentales y la modernidad capitalista. Según esta concepción, los subderechos no son, por tanto, los derechos naturales de la tradición idealista de Occidente. El derecho al conocimiento. Ahora vamos a hablar a partir de ahorita sobre los 6 derechos originales, ¿no? Los subderechos. Tenemos primero el derecho al conocimiento, y su supresión es es la como causante del epistemicidio masivo. Y tenemos también que la tensión que hay entre regulación social y emancipación social es también una tensión epistemológica. Bueno, la reivindicación de este derecho implica la necesidad de un derecho a conocimientos alternativos, y deben fundamentarse en una nueva epistemología desde el sur. Así nos los pone el autor. Y bueno, también nos dice que desde un sur, pero un sur no imperial. Okay. Tenemos que el derecho a conocimientos alternativos, justamente como habíamos mencionado, y esto significa el derecho a alejarse del conocimiento-regulación para ir caminando hacia el conocimiento-emancipación.
lo que también podríamos ver como, como una modalidad de conocimiento que procede del caos al orden hacia una forma de conocimiento que procede del colonialismo a la solidaridad. Y bueno, conocemos conocimientos institucionales y organizativos que subyacen a las prácticas de los gobiernos de los estados. Bueno, podemos ver con facilidad el énfasis en el orden. ¿Qué? ¿Ya? Bueno, tal conocimiento es la predicción epistemológica para romper el círculo vicioso de víctimas y victimizadores, ¿no? Bueno, que digamos que produce víctimas y victimizadores. Bueno, tenemos que los derechos humanos desde liberales, pues ante ellos van a ser víctimas y victimizadores, van a ser iguales, ¿no? Y bueno, el libro nos dice que cuando desde esta perspectiva analizamos los conocimientos institucionales y organizativos que subyacen a las prácticas de los gobiernos de los estados, podemos observar cómo sus énfasis exclusivos en el orden vuelven impensable el pasaje justamente de esta parte a esta, ¿no? Del conocimiento-regulación al conocimiento-emancipación. O también, como también lo podríamos decir, hacia el colonialismo, del colonialismo a la solidaridad. Ahora, sobre el tema de llevar el capitalismo histórico a enjuiciamiento en un tribunal mundial, tenemos que su supresión, bueno, este es el segundo urderecho, y su supresión, es la que introdujo la conversión del capitalismo a una manifestación incondicional de progreso. La reivindicación de este urderecho exige que el capitalismo, representado justamente por lo que tenemos aquí, Estado, agencias financieras multilaterales y corporaciones transnacionales, por su crucial cuota de responsabilidad en las violaciones masivas de los derechos humanos. Y bueno, también, justamente, y bueno, nos menciona sobre los factos y no factos, los cuales los podemos interpretar como las injusticias y las injusticias. En el tema de derecho al reconocimiento de derechos a entidades incapaces de ser titulares de deberes, bueno, hablando concretamente de la naturaleza y las generaciones futuras, nos habla sobre que hay una simetría en la cual las entidades sujetas a deberes son sujetas a derechos. Pero sobre esto se excluyen a las mujeres, niños, esclavos, indígenas, naturaleza y generaciones futuras. Por lo que no están dentro de este círculo recíproco de deberes y derechos, ¿no? Entonces estos no van a tener derechos. Y bueno, se les va a ver solamente como cosas. Sí. Bueno, como les digo, se les va a ver como cosas cuando se les incluyan los razonamientos y cálculos económicos y políticos. Las transformaciones graduales de los últimos 2 siglos han sido demasiado tímidas como para neutralizar el trágico resultado de estas exclusiones arbitrarias, ¿no? Y bueno, nos mencionan que tenemos que, pues, justamente buscar los derechos a las entidades que no sean sujetas a deberes. Y ahora, hablando de derecho a una transformación del derecho de propiedad orientada a la solidaridad,
En el tema de derecho a una transformación del derecho de propiedad orientada a la solidaridad, tenemos que su supresión testimonia el carácter inherente colonial de la modernidad occidental. Y tenemos el derecho de propiedad, que es visto como un derecho individual según la concepción occidental, pues, de los derechos humanos. Y es la línea divisoria entre el norte global y el sur global. Y bueno, también tenemos una línea del tiempo, porque en el siglo X, desde la cuestión general de la legitimidad, aquí tenemos cuestión general de la legitimidad de la ocupación europea de la tierra en el Nuevo Mundo en el siglo XVI. Ahorita estamos hablando de las cuestiones jurídicas transformadoras, que se desarrolla históricamente a través de estas, ¿no? En el siglo XVII tenemos la cuestión de la relación pública de imperium o jurisdicción que fundamentase las reivindicaciones individuales de la tierra por estados individuales, y la cuestión de la naturaleza de la tierra como una cosa, un objeto de propiedad privada en el siglo XVII aún y XVIII. Mientras que en estos dos primeros asuntos la propiedad supuso el control sobre las personas, para el tercero vamos a tener que es el control sobre las cosas. Locke es el gran creador de la concepción de que ocupación, que la ocupación, a la ocupación le sucede una posesión física y que implica el derecho de propiedad sobre una cosa. Esta cosa va a ser justamente la tierra, por lo que podemos verlo como la tierra como propiedad. Y Rousseau observó con anticipación que justamente la propiedad, este concepto, son como las semillas de la guerra, ¿no? El sufrimiento humano y de la destrucción de las comunidades y de la naturaleza. Ahora, una política cosmopolita insurgente de derechos humanos debe hacer frente directamente al individualismo posesivo de la concepción liberal de la propiedad. Y pasamos al tema del derecho a la autodeterminación democrática y su supresión legitimó las derrotas populares tras las revoluciones de los siglos XIX y XX. En el periodo de posguerra, la reclamación de este derecho ha estado presente en el proceso de descolonización y hoy en día se invoca por parte de los pueblos indígenas en su lucha contra su identidad social, política y cultural. El concepto de autodeterminación se expandía para implicar la liberación del colonialismo, de la dominación racista y de la ocupación extranjera. Los países socialistas junto a los países árabes y africanos restringieron su uso a la autodeterminación exterior. Estados soberanos independientes. Para los estados soberanos independientes, la autodeterminación era equivalente al derecho a la no intervención, y en países occidentales defendían este concepto como que, también se podía entender como la autodeterminación interna, es decir, el derecho de los pueblos contra el Estado soberano,
que violaban masivamente los derechos humanos. Desde la perspectiva de un concepto no imperial, autodeterminación, su reivindicación podría, bueno, más cercana podría ser la Declaración de los Derechos de los Pueblos de Argel de 1976, y específicamente nos muestra sus artículos 5, 6 y 7. Y el artículo 5 menciona que todos los pueblos tienen un derecho imprescriptible e inalienable a la autodeterminación y determinarán su estatus político brevemente y sin interferencia extranjera. El artículo 6 nos menciona que todos los pueblos tienen el derecho a liberarse de cualquier dominación colonial extranjera, sea directa o indirecta, de cualquier régimen racista. Y el artículo 7 nos dice que todos los pueblos tienen el derecho a tener un gobierno democrático que represente a todos los ciudadanos independientes. Independientemente de su raza, sexo, creencia, etc. Y que sea capaz de asegurar un respeto efectivo por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. Shifgi ha propuesto el derecho de los pueblos a la autodeterminación como uno de los derechos centrales en el contexto africano. Y según él, los titulares de este derecho son pueblos dominados, explotados y naciones oprimidas, mientras que los sujetos a los deberes son estados, naciones y nacionalidades opresoras. Organizar y participar en la creación de los derechos, encontramos que su supresión ha constituido el fundamento del gobierno y la dominación capitalista. El conflicto entre la globalización neoliberal y la globalización contrahegemónica anticapitalista representa un campo social relativamente poco cartografiado que se caracteriza por tener riesgos de opresión, sufrimiento humano y destrucción, así como posibilidades y oportunidades nuevas y no imaginadas por una política emancipatoria. Por otra parte, las oportunidades para esta política emancipatoria dependen según las circunstancias o de las formas de organización expresamente dirigidas a enfrentarse a los nuevos riesgos o bien a la defensa de viejas formas de organización. El derecho a la organización es un derecho primordial sin el cual no se pueden alcanzar siquiera mínimamente ninguno de los otros derechos. Tenemos que es pues el derecho fundamental, ¿no?, que da pues pie a los otros ya mencionados. Y sobre este derecho, pues es justamente el que los pueblos indígenas sobre el cual están fundamentando sus luchas para ganar el derecho a seguir sus propios derechos. El derecho a la organización y el derecho a crear derechos son, por tanto, dos dimensiones inseparables del mismo derecho. O sea, estamos viendo que justamente a raíz de pues parten los demás. Y según las vulnerabilidades de determinados grupos sociales, la represión de los derechos humanos se dirige contra la creación de los derechos o bien contra la organización para defender estos derechos o crear nuevos. Y la línea divisoria moralmente repugnante entre el norte global y el sur global, como lo habíamos visto anteriormente, y bueno, con relación a ello, la creciente interiorización del tercer mundo en el norte global demuestra claramente la extensión con la que una política emancipatoria de derechos se encuentra profundamente entrelazada con las políticas de la democracia participativa. Y al tiempo que exige una reconstrucción teórica de la teoría democrática. Y pues muchas gracias por su atención y buenas noches.